¿Qué tal, queridos jóvenes del Grupo San Marcos? Quien les habla nuevamente es la profesora Roxana Cuadros del curso de lenguaje. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema número 10. En este tema vamos a desarrollar una de las primeras categorías gramaticales que nos presenta el castellano. Esta categoría gramatical nos permite designar con un nombre a todos los seres que nos rodean. Por ejemplo, en estos momentos que me estás escuchando, tú debes estar rodeado de múltiples objetos. Cada objeto que te rodea tiene un nombre. Me imagino que debes de estar frente a una computadora, a una laptop, a la electricidad, en una mesa, con un libro, con un cuaderno, con un lápiz. Entonces, esos seres que te rodean tienen un nombre y en lingüística ese nombre equivale a la categoría gramatical llamada sustantivo. Sin embargo, también puedes estar rodeado de otras palabras que no tienen un referente en la realidad. Por ejemplo, puedes estar con mucho ánimo, el ánimo, con mucho optimismo, el optimismo. Puedes ser o puedes estar practicando la solidaridad en tu casa, pero que no se ve, ¿cierto? Son ideas. Esas ideas o esos conceptos también se denominan sustantivos. Correcto, le llama sustantivo abstracto. Entonces, esta categoría gramatical llamada sustantivo es uno de los componentes importantes de este sintagma llamado frase nominal. Y justamente le llaman frase nominal porque la palabra más importante, el núcleo, constituye un sustantivo. ¿Correcto? Entonces, la frase nominal se puede definir como una palabra o conjunto de palabras cuyo núcleo es un sustantivo o un pronombre. Recuerda que el pronombre es la palabra que reemplaza al sustantivo. ¿Correcto? La gran pregunta que nosotros nos hacemos siempre es ¿cómo reconozco una frase nominal? Puedes realizar estos 3 pasos que te estoy presentando. El primer paso significa que tú debes de reconocer el sujeto de la oración que te están brindando. Luego reconoces los elementos del predicado, o sea, el objeto directo, el objeto indirecto, el complemento agente, el complemento circunstancial, el complemento atributo. Y recuerda que hay un elemento que no pertenece ni al sujeto ni al predicado. Ese elemento que no pertenece al sujeto ni al predicado se denomina vocativo. ¿Lo recuerdas? El vocativo es el nombre con el cual llamo la atención del receptor. Por ejemplo, yo al iniciar mi clase los he llamado con un nombre. ¿Qué nombre? Alumnos, jóvenes. Entonces, alumno, joven, constituiría un vocativo en la escritura siempre que esté separado con una coma. A esa coma también se le llama coma vocativa. Muy bien, una vez que tú has realizado estos 3 pasos, entonces vamos a plantear la siguiente idea. El sujeto, el objeto directo, el objeto indirecto y el agente siempre los vas a considerar como frase nominal. ¿Por qué? Porque siempre estas estructuras sintácticas están formados por un sustantivo o por un pronombre. En el caso del complemento circunstancial y el atributo,
vas a considerarlos frase nominal si presentan sustantivo. Por ejemplo, un circunstancial de lugar. Estoy en mi casa. La palabra casa es sustantivo. Por lo tanto, ese circunstancial lo vas a considerar como frase nominal en sentido de que está formado por un sustantivo. Pero si yo digo estoy acá, acá no es sustantivo. La palabra acá es un adverbio. En ese sentido, acá, circunstancial de lugar, no es frase nominal porque no está formado por un sustantivo. ¿Correcto? ¿Sí? Mientras que el vocativo siempre será frase nominal. ¿Por qué decimos siempre? Porque está formado por un sustantivo o un pronombre. ¿Correcto? ¿Sí? A ver, veamos con un ejemplo. Pregunta número 1 de tu boletín. ¿Cuántas frases nominales presenta cada oración? Tenemos 4 alternativas. La primera oración, Samuel necesita amor. La segunda oración, hoy hubo poco alumnado. Y la C, Julián bebió agua fría. Por último, Lucas está en la biblioteca. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Reconocer sujeto, elementos del predicado y si hubiera vocativo. Nos percatamos que en las 4 oraciones no existe vocativo. ¿Estamos de acuerdo? No hay vocativo. Pero sí hay sujeto. Veamos. Tengo estas 4 oraciones. ¿Sí? Samuel necesita amor. Hoy hubo poco alumnado. Julián bebió agua fría y Lucas está en la biblioteca. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lo segmentamos por sentido. Samuel es el que realiza o presenta esta acción de necesitar. Samuel equivale a ¿qué? Al sujeto. Muy bien. Necesita sería el verbo, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Y amor sería ¿qué cosa? Objeto directo. Muy bien, entonces, ¿el sujeto es frase nominal? Correcto. ¿El objeto directo es frase nominal? También. ¿El verbo es frase nominal? No. Incorrecto. El verbo no es frase nominal. En ese sentido, en la oración Samuel necesita amor, solamente tenemos 2 frases nominales. La frase nominal Samuel, que está en función de sujeto, y la frase nominal amor, que está en función de objeto directo. El verbo, ¿qué función cumple dentro de la oración? Lo sabes por tus conocimientos previos de primaria y secundaria. Correcto. El verbo funciona como núcleo de la frase verbal. Bien, pasemos a la alternativa B. Hoy hubo poco alumnado. A esta oración se le clasifica como impersonal. ¿Por qué es impersonal? Porque tiene el verbo hubo y no hay un sujeto. Recuerda que la oración impersonal no admite la separación ni en sujeto ni en predicado. En ese sentido, no podemos determinar cuántas frases nominales hay. ¿Por qué? Repito, porque es impersonal. ¿Cómo reconozco que es impersonal? Porque no tiene sujeto. ¿Quién realiza la acción de hubo? Es ilógico, es absurdo. Profesora, ¿hay oraciones que carecen de sujeto? Por supuesto. ¿Cómo se llaman esas oraciones que carecen de sujeto? Le llamas oraciones impersonales. Sigamos con la alternativa C. En la alternativa C tienes 3 estructuras, 3 unidades de sentido. Julián bebió la acción agua fría. ¿Sí? Julián es el sujeto, correcto. ¿Y el sujeto es frase nominal?
Correcto, es frase nominal. Bebió es el verbo. ¿El verbo es frase nominal? No, el verbo es núcleo de la frase verbal. No es frase nominal. Bebió algo, lo bebió. Agua fría constituye el objeto directo. Y el objeto directo siempre es frase nominal. ¿Correcto? Muy bien. Y el cuarto enunciado. Lucas está en la biblioteca. Lucas presenta este estado. Lucas sería entonces el sujeto. ¿El sujeto es frase nominal, jóvenes? Por supuesto, profesor. Está verbo. ¿El verbo es frase nominal? No, no es frase nominal. En la biblioteca es el complemento circunstancial del lugar. El circunstancial es frase nominal siempre que presente un sustantivo. En efecto, biblioteca es un sustantivo colectivo. Por lo tanto, es frase nominal. ¿De acuerdo? ¿Sí? De esa manera, tú tienes que reconocer las frases nominales dentro de una oración. Separa el sujeto y los elementos del predicado. ¿Sí? Y desarrollas los conceptos que hemos desarrollado en la diapositiva 1. Muy bien, ese es el primer conocimiento de esta semana número 10. Ahora, el otro conocimiento o contenido que les solicitan es acerca del sustantivo. Como les había dicho al inicio de esta sesión, el sustantivo es la palabra que nombra a todos los seres que nos rodean. Cada ser que nos rodea tiene un nombre y eso en el castellano equivale al sustantivo. El asunto es cómo reconocemos los sustantivos dentro de un texto o dentro de una oración. Es muy sencillo, jóvenes. Lo único que tienen que hacer es realizar esta pregunta. ¿De qué o de quién se habla? Esa es la pregunta. Lees una oración o una frase y preguntas ¿de qué me habla o de quién se habla? Ejemplo. Aquella joven rubia, mi mejor amiga. Primera oración. Y otra oración. Rubén, nuestro compañero de aula, se casará muy pronto en Arequipa. Bien. ¿Cuál es la estrategia de reconocimiento? Lanzar esta pregunta. ¿De quién hablo? ¿De la rubia o de la joven? Muy bien, hablo de la joven. ¿De quién hablo? ¿De la mejor o de la amiga? De la amiga. Acá habría dos sustantivos. ¿De quién hablo? De Rubén. ¿De quién hablo? Del compañero. ¿De quién hablo? Del aula. ¿De quién hablo? ¿De la casará? No, casará es una acción, por eso no se deja preguntar. ¿De quién se habla? De casará. Es ilógico. ¿De quién se habla? Del pronto. Es ilógico. Pronto es un adverbio de tiempo. ¿De quién se habla? ¿Del muy? No, es ilógico. ¿Te das cuenta? ¿De quién se habla? De Arequipa. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, joven, amiga, Rubén, compañero, aula y Arequipa constituirían, ¿qué cosa? Sustantivos, los sustantivos de esa oración. Un dato importante, no confundas sustantivos con adjetivos. Tus conocimientos previos te dicen que el adjetivo indica características. Por lo tanto, responde a esta pregunta. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es la joven? Rubia. ¿Cómo es mi amiga? La mejor. ¿Correcto? ¿Sí? Serían los únicos adjetivos. Nuestro no indica característica. Nuestro significa pertenencia. Es un adjetivo
Posesivo, muy bien. Pero nosotros le vamos a llamar determinante posesivo. ¿Correcto? ¿Sí? Ya en la siguiente sesión desarrollaremos el tema de los determinantes. Pero hasta ahí tenemos que capacitarnos en reconocer sustantivos. ¿Cómo me voy a capacitar? Con esta pregunta. ¿De qué o de quién se habla? ¿Correcto? Bien. Ahora, clases de sustantivo. Una vez que tú reconoces los sustantivos, tienes que desarrollar su clasificación. Tenemos dos clasificaciones importantes, los sustantivos comunes y los sustantivos propios. Los sustantivos comunes nombran de manera general, mientras que los sustantivos propios nombran de forma específica. En el uso de la mayúscula hemos aprendido que los comunes se escriben en minúscula, mientras que los propios todos se escriben con mayúscula. Ahora, los comunes se clasifican. Tienes estas 6 clasificaciones. Individual, cuando nombra un ser, por ejemplo, flor, maestro, alumno. En el caso de los colectivos, lo sabes desde la primaria, nombra a varios, pero en singular. Por ejemplo, flor, su colectivo no podría ser flores, porque tiene el morfema de plural. Para que sea colectivo, tiene que nombrar a varios en singular. En este caso, el colectivo de flor sería ramo. El colectivo de maestro sería magisterio. El colectivo de alumnos sería alumnado. Bien, otra clasificación. Los concretos son sustantivos que tienen percepción mediante los sentidos. El aire, la electricidad, la brisa tienen percepción mediante los sentidos. Los abstractos no se perciben. ¿Por qué? Porque son ideas o son conceptos. Por ejemplo, pánico, miedo, solidaridad, son ideas o conceptos. Muy bien. 5. Los sustantivos primitivos no presentan morfema derivativo. Por ejemplo, mesa, clon, alumno. Mientras que los sustantivos derivados deben de presentar morfema derivativo. Mesita, ¿recuerdas? It, derivativo diminutivo. Clonado, at, derivativo, ¿sí? Lo clonado. Alumnado, el alumnado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Luego, los propios van a clasificarse en antropónimos. Acuérdate, antropo, hombre. Nombres de personas. Andrés, Darío, Yago, Julia. Hipocorísticos son nombres de cariño. A Antonio, Toño. A José, Pepe. A Francisca, Paquita. Hidrónimos, nombres de ríos, mares. Rímac, Marañón, Mala. Topo, topo. Topónimos, nombres de territorios, Lima, Ayacucho, Cañete. Patronímicos son los que se derivan de ciertos sustantivos primitivos, ¿no? Por ejemplo, Sánchez, Antolines o Martínez. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Con esto terminamos la clase de sustantivos y ustedes pueden resolver las preguntas, las 15 preguntas que tienen en su boletín que corresponde a la semana 10. Muy pronto nos volveremos a ver en las aulas. Recuerda que nuestro objetivo siempre es pensar en tu ingreso a la universidad. Abrazos y hasta pronto, querido joven.